Gracias, en primer lugar, a los que estáis aquí presentes hoy y habéis llenado la sala. Me parece un milagro después de los 2 años de pandemia casi que llevamos encima que Ernesto y yo podamos estar aquí para hablar un poquito de filosofía con la sala llena. O sea que daros las gracias personalmente y en nombre de Ernesto por vuestra asistencia. Gracias a la organización también que ha puesto a nuestra disposición la posibilidad de hacer un ciclo de filosofía anual que comenzamos hoy, abrimos con Ernesto Castro, y que bueno, nos va a dar la oportunidad de ponernos un poquito al día después de estos 2 años sobre cuestiones filosóficas asociadas a lo contemporáneo. Si han visto ustedes la publicidad del acto, el ciclo al completo se llama Vivir con Filosofía. Y Vivir con Filosofía va a tratar de que una vez al mes hagamos análisis filosóficos de temáticas contemporáneas. Hoy comenzaremos con la seducción, como ya han visto con Ernesto, pero va a haber temas sobre la viralización, lo viral, vamos a hablar de lo inmediato, vamos a hablar de las pedagogías contemporáneas, de la recuperación de la sabiduría antigua en el siglo XXI. Es decir, vamos a intentar hacer un ciclo anual donde las temáticas filosóficas se puedan vertir en lo contemporáneo de alguna manera, ¿no? Y como no quiero tampoco, hoy el protagonista es Ernesto, no quiero tampoco prolongar mucho la presentación, dar las gracias también a los que están en streaming ahora, conectados a internet viéndonos. Y voy a comenzar directamente presentando a Ernesto. Me ha mandado una biografía muy cortita y muy modesta. Os lo tengo que decir porque cuando hablé con él para el tema de la presentación hace ya bastantes meses, es singular lo que me dijo. Y digo es singular por lo siguiente. Generalmente cuando contactas con algún compañero que se dedica a la filosofía o compañera y le pides que hagan alguna presentación o algún análisis en torno a alguna temática, el 85-90% lo hacen de su especialidad, que es lo normal, y por eso los llamas y creen que es por eso, ¿no? Yo a Ernesto le solicité que me hablara de un tema del que yo, después de haber leído toda su obra, y digo toda su obra, no había encontrado apenas referencia, por no decir casi ninguna, que era la seducción. Y le dije, mira, me gustaría que abriera el ciclo de conferencias este año, después de todo lo que hemos sufrido encima, hablando de la seducción, de lo que sé que nunca has trabajado académicamente hablando ni en tus libros. Y se le iluminó la cara. Se le iluminó la cara, entonces me pareció algo tan extraordinario que alguien que sabía que ese tema no había trabajado y que estaba fuera de su línea de investigación dijera que sí y me meto hacia adelante y nos ponemos con ello, esto hace ya bastantes meses. Entonces yo se lo agradezco de aquí personalmente, me parece que es un atrevimiento enorme que haya dedicado este tiempo a trabajar un poco el tema de la seducción. En su biografía, Ernesto Castro nace en 1990, la voy a hacer breve, como él me la mandó. Es escritor, es pensador español contemporáneo, imparte clases actualmente en la Autónoma de Madrid, del que ya podemos decir que ha metido una patita dentro con una plaza hace poquito. Y está elaborando además su propio sistema filosófico, de esto he hablado en muchos sitios, no creo que tampoco tengamos mucho tiempo para esto, que se llama el naturalismo genérico, y que supongo que le llevará media vida como mínimo. Sus últimos libros de no ficción, son el que quizá tuvo más repercusión mediática, Filosofía Millennial para la Crisis, el trap, va del trap. Es un libro que ahora, pues no voy a comentar, y creo que hace ya un tiempo que te estás separando de los traperos, así es que no vamos a sacar este tema mucho. Tiene otros libros de análisis como Realismo Postcontinental, Ética, Estética y Política fue de lo último que sacó, que son unos ensayos de un meta indignado en la editorial ARPA en el 2020. Y lo último que ha sacado son Las Memorias y Libelos del 15M en ARPA y Otro palo al agua, texto de crítica cultural en la editorial Roneo en 2021, ¿no? Aparte de esto, Ernesto pues, tiene en antologías poéticas algunos poemas colocados en La Bella Varsovia, que por cierto es editorial cordobesa, creo, ¿no? Sí. Elena Medeles, de allí de Córdoba. Siendo yo cordobés, para mí es un orgullo que estas editoriales vayan apareciendo en actos públicos como este. Y bueno, lo más interesante para mucha gente es su canal de YouTube. Tiene un canal de YouTube con más de 100.000 seguidores, donde generalmente habla de filosofía, pero también hace entrevistas y, bueno, y algún que otro directo, ¿no? Entonces yo quiero comenzar por ahí. Y ya nos metemos, si te parece, Ernesto, en la temática, ¿no? Y es que, bueno, en casi todo lo que has trabajado, como he dicho antes, no he encontrado nada relacionado con la seducción o muy poco. Y te digo en tu obra 2 o 3 pinceladas donde la seducción aparece y ya me dices tú qué motivos hay para
que en los procesos filosóficos contemporáneos hayas abandonado el tema de la seducción. Aparece en tu libro Ética, Estética y Política en un capítulo que llamas Las objeciones de un pajillero ante el posporno. Este es el título, ¿eh? O sea, las objeciones de un pajillero ante el posporno. Y luego justo después tiene otro capítulo donde habla de la seducción con una pregunta que es si es posible una zoofilia no patriarcal ni machista. Claro, aquí habla de la seducción en ese papel del macho que va buscando intentar seducir, etcétera, etcétera. Es decir, la concepción clásica que todos tenemos de la seducción. Y luego la otra referencia que tiene en su obra tiene que ver con el ensayo último, Un palo al agua, donde se habla de la seducción de la incongruencia, que luego vamos a comentar un poquito más adelante. Entonces, la primera pregunta va en torno a este abandono o simplemente falta de interés en el proceso de seducción. ¿Hay algún motivo de fondo en tu obra para que, teniendo en cuenta que tienes un canal de YouTube con 100.000 suscriptores, la seducción no haya sido un tema de investigación? No hay nada menos seductor que hablar de la seducción. Igual que no hay nada más poco gracioso, no hay nada menos gracioso que explicar un chiste, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, gracias a la organización y gracias, por supuesto, a José Carlos por contar conmigo para esta sesión y obligarme a salir de mi zona de confort. La seducción también es una forma de salir de la zona de confort y es una forma de desafío y los procesos de seducción consisten en dislocarnos o en obligarnos a cambiar de posición. Entonces, si se ve desde ese punto de vista, de que la seducción es siempre algo que se oculta y que no hay nada más seductor que un secreto, pues en realidad toda mi obra trata secretamente sobre la seducción. Es un discurso sobre la seducción presuntamente seductor. Porque de nuevo, no hay nada menos seductor que decir que uno es un galán y un truán y un señor. Entonces, no, yo soy un pajillero que le pone objeciones al posporno. Debe ser eso. Debe ser, ¿no? Por dar el salto a lo de los suscriptores de YouTube, ¿no? sé si alguna vez te has planteado, supongo que sí, ¿no? Es una reflexión clásica de alguien que mediatiza un poco lo que hace, es decir, lo sube a los medios y lo pone al servicio de la comunidad, en este caso de YouTube. Pero estamos en una sociedad donde la denuncia en torno al déficit de atención está a la orden del día, no solamente con los niños, sino con los adultos. Sabemos que tenemos grandes problemas atencionales a la hora de no focalizarla, pero sí de sostenerla en el tiempo. Que a esto además le añadimos que el interés se ha convertido en un bien preciado muy efímero, que aparece con mucha potencia, pero se evapora también con la misma velocidad con la que aparece, es decir, que los intereses van y vienen a una velocidad tremenda y que luego encima la gente intenta rentabilizar mucho el esfuerzo que hace como sea. Esto iría en contra de tus 100.000 suscriptores que son capaces de estar 1 hora y media viéndote hablar del Crátilo de Platón, un diálogo muy obtuso, denso y difícil, ¿no? Y que hacen que siga sumando gente a tu canal cuando tus charlas del canal son de 1 hora y media. Entonces, yo no sé si te has preguntado qué elementos seductores aporta tu canal a este nivel de población que está invadida por la paradoja de todo lo contrario. Cuando surgieron los medios virales, que ya han entrado en decadencia por todas las modificaciones que se han producido en las redes sociales después de la victoria de Donald Trump, el discurso que ellos manejaban, digo, medios como BuzzFeed, Huffington Post, Vice, Playground, era analizar cómo el término medio había desaparecido. Para Aristóteles la virtud era justamente el término medio, y ellos vieron cómo en Internet lo que más triunfaba eran artículos breves de menos de 500 palabras o reflexiones larguísimas de más de 2.000 o de 3.000. Lo que había desaparecido era el artículo informado, con una opinión propia, de media distancia. Y desde entonces, las audiencias en Internet se han polarizado en esas dos dimensiones. Tienes, por un lado, podcasts como Todopoderosos en España o el de Joe Rogan en Estados Unidos que duran 2, 3, 4, 5 horas. Y tienes, luego, vídeos en TikTok de 10 segundos. Lo que ha desaparecido es el término medio. Y claro, la filosofía se desenvuelve en ese término medio. Yo creo que una conferencia de 1 hora y media no es un formato largo, es un formato medio para explicar un tema, para hablar de un libro, para desarrollar una idea en profundidad. ¿Cuáles son los mecanismos de seducción retóricos o estilísticos que debe desplegar la filosofía en el siglo XXI para seguir manteniendo ese término medio? Ni muy pesado, ni tampoco excesivamente ligero. Pues no lo sé. Lo que yo empecé haciendo simplemente es jugar con mi apariencia estética. Yo estoy igual de disfrazado ahora que como cuando me vestía de torero. Venimos justo de hacernos unas fotos aquí en la Plaza de Toros y para mí es igual de performático venir con chaqueta y camisa
que ir con chándal a dar clases en la universidad sobre Santo Tomás. Simplemente la forma en la que nos presentamos públicamente, tanto oralmente como estilísticamente, forma parte de nuestro discurso. La filosofía ha tendido, por enemistad con la retórica, a descuidar esos aspectos retóricos. Pero también hay una retórica de la indiferencia respecto al oral, y también hay una estilística de lo dejado. O sea, los filósofos no carecen de estética, tienen una estética negativa, que consiste en ser muy duros, presuntamente, ser muy oscuros. O sea, hay un gusto por la oscuridad. Decía Michel Foucault, cuando le criticaban los filósofos más anglosajones, que en Francia, si te entendían todo lo que escribías, no te tomaban en serio. Para que te tomaran en serio en filosofía, pues tenías que meter de vez en cuando alguna palabreja tipo axiología, epistemología, ontología, etiología. Te puedes inventar alguna de estas logias simplemente añadiéndole algún prefijo, ¿no? Entonces, es lo que diría, que en mi caso simplemente hay una conciencia reflexiva acerca de la importancia de la presentación pública y ha tenido éxito por pura chiripa, por jugar con muchas bazas. Por chiripa, bueno, igual hay una motivación específica también por parte del que consume, pero que está en el momento adecuado, en el tempo adecuado, porque no sé si le das peso específico al hecho de que quizás sea el primero o de los primeros que decide en YouTube hacer divulgación académica. Ya no divulgación filosófica, que hay gente que hace divulgación filosófica y muy buena a cualquier nivel, sino que decide que una clase de universidad que requiere ya un nivel académico profundo, pues se la graba durante hora y media y da una explicación muy académica de lo que se está haciendo en ese momento en cualquier facultad de filosofía de España. Y eso no había nadie hasta ese momento. Entonces, igual el tema de la novedad tiene mucho que ver con los procesos seductores contemporáneos, que como tú sabes, la neofilia que está invadiendo lo actual puede que tenga ese peso específico. Claro, lo curioso es que en mi caso el mayor crecimiento de suscriptores en mi canal se produjo después de que yo me diera de baja de las redes sociales, después de ya llevar 5 años subiendo vídeos de YouTube. Es decir, cuando yo me di de baja de las redes sociales el año pasado, en mayo, tenía 30.000 suscriptores y esta cifra se ha multiplicado por 3 o 4 en el último año. O sea que no ha sido la novedad, ha sido la constancia, por el contrario. O la novedad de darte de baja de las redes sociales. Claro, o de nuevo la cuestión del secreto. La cuestión del secreto. Llega ahí, claro. Antes estabas disponible por todas partes y a un tiro de piedra de cualquiera que te quisiera insultar o elogiar. Y ahora soy un hombre impenetrable que tiene cerrado el muro de comentarios y que de manera unilateral, aunque le gustan mucho los diálogos y de hecho ha dedicado todo un curso a los diálogos de Platón, no entra en diálogo con los suscriptores. Entonces a lo mejor lo que desean los suscriptores es regresar al viejo formato dictatorial de que alguien te dicta un texto o una conferencia. Un tocayo mío, Ernesto Jiménez Caballero, tiene unas memorias que ya tituló Memorias de un dictador y era porque las dictó. Pues yo igual, estoy también haciendo mis memorias de un dictador a través de mi canal de YouTube. Bueno, pues si te parece entramos ya en la parte más académica de la seducción. Y bueno, a mí me gustaría ver si somos capaces, o menos tú, yo no, porque no es mi papel, pero sí te voy a poner el anzuelo, de ubicar filosóficamente la seducción, porque no es sencillo. Es decir, la seducción se puede entender desde el punto de vista más antropológico o biológico, si queremos, como un proceso consubstancial al ser humano, o en cualquier otro caso al reino de lo animal, porque se puede interpretar lo que hacen los animales como proceso de seducción, pues ritos de apareamiento sin ir más lejos, o bien, por contra, podemos intentar comprender que la seducción tiene un contexto social que tiene un peso específico en donde poner la atención en los procesos seductores que tienen los otros. Entonces, podemos hablar de un innatismo seductor o hay un peso específico mayor en la parte del contexto sociopolítico, en los procesos de aprendizaje, ¿no? ¿Dónde situarías tú el peso específico, filosóficamente hablando, de la seducción? Si ustedes quieren leer un buen libro de filosofía sobre la seducción, el más importante al respecto es De la seducción de Baudrillard, donde él entiende que la seducción es una categoría ontológica fundamental y que la seducción es lo opuesto a la producción. En términos etimológicos, producere es traer adelante. Entonces, la producción es el constante progreso, la constante acumulación de material. La historia es el desarrollo de la producción, bien sea económica, intelectual o social, y la seducción, por contraposición a esa producción, lo que hace es volver todo reversible. El sueño del productivismo
es que nunca regresemos a la Edad Media. La seducción lo que hace es volver atrayente la Edad Media, darle la vuelta a las cosas. La seducción es un proceso equívoco y ambiguo en el que el cazador es cazado y el vencedor vencido, frente a la producción que tiene claramente demarcado quién va a la vanguardia, quién está en la retaguardia, etc. Entonces yo creo que la seducción no es algo meramente estético, no es algo meramente ético, sino que es algo ontológico. O sea, que el mundo es seductor y que la forma en la que nos relacionamos con la tecnología y con los demás tiene este carácter de reversibilidad, de que los que se presumen amos a veces son esclavos de sus siervos y viceversa, ¿no? Entonces, este tema de que la seducción es la inversión o lo invertido o lo opuesto a la producción, tal y como lo teoriza allí Jean Baudrillard, aplicado también a la pornografía y muchos otros elementos más, me parece que es la línea a seguir. Bueno, desde esa perspectiva, si compramos el discurso de algo consustancial o ontológico, hay cosas que quizá no cuadran dentro de ese esquema. Y te pongo algún ejemplo. Es decir, los que nos dedicamos a la filosofía, cuando hablamos de ideas, en muchos casos no precisan para nosotros ningún elemento seductor, porque por hacerte una analogía, la idea sería como una estrella en un universo, es decir, tiene luz propia. Entonces, si estás muy lejos, probablemente que no te atraiga demasiado, la ves y dices, brilla y tal, pero a medida que vas acercándote, pues profundizas, ves más luz y reconoces y a partir de ahí la seducción no es necesaria porque per se brilla. Pero en muchas ocasiones la seducción aparece asociada a elementos que parecen de segundo grado y aparece precisamente para que se le dé brillo a algo que sale de la oscuridad. En ese sentido, yo te pregunto, ¿no es la seducción un proceso necesario para iluminar aquello que por sí no tiene categoría ontológica? ¿O la seducción indistintamente también hace que brille lo que brilla por sí? Claro. Cuando se explica la teoría de las ideas de Platón, no se suele decir que, siguiendo la ordenación cronológica contemporánea, la primera de las ideas que aborda Platón es la idea de lo bello, y entiende que la belleza es un elemento de transición entre lo corpóreo y lo idético, que permite justamente el tránsito de lo oscuro, de lo incomprensible, a lo iluminado. La belleza, para los griegos, es la manifestación sensible de la bondad. Y la doctrina suya era que si uno era guapo, entonces también tenía que ser bueno. Y la doctrina contemporánea no es muy distinta a esa. Si los influencers son básicamente personas que utilizan su belleza mediática o física para tampoco acaban de apagar al público. O sea, estábamos hablando de la iluminación y la oscuridad y han decidido convertir esto realmente en la caverna de Platón y están ustedes directamente viendo el espectáculo que somos estos monigotes de aquí. La realidad verdadera está allá afuera, ¿vale? Entonces, a lo que iba, que actualmente la idea es la misma, ¿no? La belleza tiene un componente normativo que nos atrae y, como tú bien has dicho, los filósofos primero se ven atraídos por el estilo de un autor antes de preguntarse si lo que está diciendo es verdad o no. De eso vamos a hablar luego, del estilo, porque hay en uno de tus libros, el último, el de el palo al agua, un palo al agua, hablas de la seducción de la incongruencia, que es un capítulo que dedicas, además le das este título, la seducción de la incongruencia, que ya de por sí es paradójico. Y hablas de Thomas Krenz, que llega a decir lo siguiente: la función más vital del museo consiste en su capacidad para dar espacio a la seducción de la incongruencia. Es decir, que la seducción tiene esa posibilidad de que aquello que es completamente opaco, oscuro e incomprensible le da luz, y en este caso hasta un espacio como un museo. Por eso te decía que igual la seducción tiene una categoría ontológica de segundo grado, es decir, no tiene brillo per se, sino que es un instrumento para hacer que brillen cuestiones que necesitan de ese proceso seductor. Claro, yo es que pienso que la filosofía es una disciplina de segundo grado. Y que si existe una disciplina de primer grado dentro de la filosofía, un campo de primer grado dentro de la filosofía es la estética. Y la estética justamente tiene que ver con lo que se nos hace patente por la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Y efectivamente la mayor parte de las instituciones artísticas o museísticas tienen ese carácter incongruente de tomar elementos de la vida cotidiana y elevarlos a la categoría de la cultura o del arte. Véase mismamente el espacio en el que nos encontramos. Este espacio es un espacio de la seducción de la incongruencia. Tenemos aquí una plaza de toros, aquí se está hablando de filosofía de la seducción, mañana se hará una paella popular y iremos así, ¿no? Supongo. Espero que haya paella popular en algún momento de este regreso a la vieja normalidad. Entonces, sí, la belleza, lo seductor, es una
es un elemento relacional, es un elemento de segundo grado, porque yo creo que la filosofía se ocupa principalmente de relaciones y de poner en conexión cosas que no evidentemente estaban en conexión. Vale, y por dar el salto al plano de la ética, que lo has mencionado tú antes, y creo que con el tema de la seducción es inevitable, ¿no? Al final adentrar en lo que se ha venido haciendo durante muchísimo tiempo, que es la demonización de los procesos de seducción porque se asocian a la mentira. Entonces, hay algo ahí que puede chirriar, y es que si todos utilizamos la seducción, ¿por qué la demonización siempre, empezando por los procesos religiosos que han utilizado los mejores procesos de seducción del mundo para captar fieles, pero que luego, cuando se utilizaba esa seducción para tentar, por ejemplo, a Adán con la manzana, es decir, cuando la serpiente tienta a Eva y Eva tienta a Adán, se habla de seducción, como la pérdida de la voluntad de un sujeto porque hay otro que sabe manipular la voluntad, ¿no? Entonces, ¿por qué la asociación entre seducción y mentira todavía sigue teniendo tanto peso específico? Yo diría por la reversibilidad, por esto de que el seductor puede convertirse en un momento dado en seducido. Y claro, dentro de la Iglesia, que el cura que debe seducir a los demás con un discurso de elevación moral, de repente se vea seducido por vete tú a saber qué sujetos, peor aún si son menores de edad, genera una serie de problemas internos y sociales bastante potentes, ¿no? Y rompe nuestra idea ingenua de lo que supone la jerarquía y el poder, darte cuenta de que los que están en el poder son súbditos del pueblo al que están halagando y seduciendo constantemente. Probablemente no haya político. Bueno, están obligados a seducir. Están obligados. El pastor está atado a sus ovejas y se debe a sus ovejas. Y como decía Platón, ser pastor es lo peor del mundo, porque tienes que levantarte muy pronto por la mañana, pastorear a las ovejas, etc., aunque llegue el día en que éstas sean sacrificadas. No hay político probablemente que esté más esclavizado contemporáneamente a su circunscripción electoral o a su, digamos, masa de votantes, que el único que ha traído a colación la palabra seducción, que es Íñigo Errejón. Íñigo Errejón es uno de los pocos políticos, si se fijan en los discursos que él lleva dando desde que tiene 15 años, ahora parece que tiene 15 años, pero no los tiene. Siempre ha manejado conceptos afectivos y el que más ha manejado es el de la seducción. Fue Íñigo Errejón el que introdujo la categoría de seducción en la política. Los políticos en época hacían propaganda o explicaban sus ideas. Empezó luego a hablarse de la pedagogía, que presuponía que el político era un adulto que le explicaba al público, al votante, que era un niño, las ideas de manera sencilla. Y a continuación se introdujo este elemento como de sex symbol, donde lo importante era seducir al votante y hacer que las ideas fueran atractivas y que directamente te vincularas con ellas sin pensar en su contenido. Bueno, este es el famoso libro de No pienses en un elefante del 2007, que sirvió a Bush como estrategia para llegar a la Casa Blanca, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces era una estrategia medio neurológica de campos lingüísticos y semánticos que se generaban para seducir a la gente cuando tú le dabas ya el campo lingüístico cerrado. Entonces tenías que trabajar dentro de ese. Pero claro, esto que dice es preocupante porque si el político está trabajando los procesos seductores para la ciudadanía y la ciudadanía está comprando los procesos seductores del político, hay una pérdida de voluntad por parte de los dos. Es decir, nadie tiene dominio de su voluntad, sino que uno se somete a la seducción de otro que se somete a la seducción de uno. Claro, o sea, sería paradójico porque tenemos una sociedad donde las voluntades desaparecen del plano de la identidad. Claro, es que el gran mito es el mito de la soberanía. Esto se nos va a ir de las manos. Se nos va a ir de las manos, sí. Nos ha seducido demasiado esta idea. Estoy empezando a darle vueltas. Y, no, pero es verdad. Dale, vete a lo siguiente. Vamos a next question. Es que si no vamos a entrar en bucles, ¿sabes? Bueno, a ver, la siguiente cosa que tengo aquí en ciernes tiene mucho que ver con lo que nosotros trabajamos y estudiamos, es decir, nuestra herramienta, que es la filosofía, ¿no? Es decir, en Grecia, digamos que había dos corrientes filosóficas más o menos claras, o dos metodologías filosóficas expositivas muy sencillitas. Por una parte, la clásica socrática, que acudía a un ágora pública donde cualquier persona pues, tenía acceso a un tipo de análisis o de conocimiento crítico relativamente seductor, y entonces hacía que Sócrates fuese una figura respetada y querida por el pueblo, con lo que la filosofía formaba parte de lo cotidiano, sin necesidad de grandes avalorios. Y luego estaba el académico de Platón, es decir, luego estaba la escuela clásica decimonónica que seleccionaba al alumnado y le daba un nivel de conocimiento muy superior,
De hecho, creo que en Platón se habla de los dos tipos de conocimiento, ¿no? Los que deja escritos y los que, en teoría, orales eran ya para gente muy elitista, ¿no? Bueno, esto durante un tiempo pues, va caminando de la mano, incluso después se crean las escuelas helenísticas, que son relativamente pragmáticas, es decir, son estilos de vida con una teoría de fondo donde el sujeto se puede sentir atraído sin necesidad de saber mucho de filosofía. Y luego llega la religión y aquello se desmonta, se quedan los monasterios, llega el Renacimiento, y cuando llega el Renacimiento y se supone que recuperamos lo que viene en la Grecia clásica, la filosofía decide recuperar el academicismo, pero deja la segunda pata de la metodología esta más popular de la filosofía fuera de juego, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, tú que tienes 100.000 suscriptores, ¿qué falla, no? Lo de las 100.000 suscriptores lo voy a decir varias veces. En calidad de youtuber. En calidad de youtuber te lo voy a decir, porque es que me parece que ahí hemos hecho algo en todo ese proceso que ha hecho que la filosofía desaparezca del plano de lo popular desde hace ya muchísimo tiempo. Entonces, no sé si tú crees que es un tema de estilo, sí, que no tenemos la capacidad bueno, igual tenemos la capacidad, pero no nos interesa, o directamente no tenemos la capacidad porque las herramientas que utilizamos ya en el academicismo filosófico nos impiden reconducir el estilo a lo popular. Claro. Es una cuestión de género. Es curioso que de Platón nos quedan los textos de divulgación, los diálogos que él no se sabe si escribía para la gente de fuera de la academia, para que se matricularan en la academia, o los manualillos que él utilizaba para sus discípulos menos aventajados. La lectura, la cronología contemporánea es que Platón no fue escribiendo los diálogos temporalmente, o sea que cuando hablamos de diálogos de juventud, periodo medio, vejez, no es que realmente pudiéramos tasar cuándo se escribió cada diálogo, sino que era, por así decir, los cursos. La gente que entraba en primero de carrera en la academia, por así decir, leía la Apología de Platón, el Critón, cosas así facilitas, se iban ya subiendo de nivel leyendo el Fedro, el Banquete, y ya al final llegaban a Parménides, sofista, político. Y ese es un género muy curioso, el género del diálogo, porque es un género al mismo tiempo divulgativo, no dogmático, en el que intervienen un montón de opiniones contrarias. De hecho, el gran debate desde la publicación de los textos de Platón es cuál de todas las ideas que se exponen ahí es la suya realmente. Ya es tan absurdo como pensar cuál es la idea de Cervantes dentro del Quijote, pues está distribuida por todos los personajes y todas las escenas. Digamos que la idea de Cervantes no se identifica con ninguno de sus personajes, sino con todos, y en todo caso con las escenas que va configurando en torno a Sancho Panza y a Quijano Alonso. Y los dos grandes géneros de la antigüedad son el diálogo y la carta, que el diálogo tiene ese componente popular o divulgativo y la carta es siempre un mensaje privado que luego se hace público en el momento de la muerte, etc. Dices bien que en la época helenística las escuelas filosóficas se interesan sobre todo por la praxis, pero también es el momento en el que surge el academicismo entendido como el comentario de los clásicos. Platón no comenta a Heráclito, sino que lo cita de pasada, lo menciona. El primer autor que sabemos que tiene una biblioteca y que se dedicaba a leer con asiduidad era Aristóteles, que era llamado... De hecho, hizo un resumen. El famoso El Lector, le llamaban El Lector directamente en Atenas. Y, yendo muy rápido, la época moderna... Hay tiempo, no te preocupes. Vale. Son y 28, o sea... Vale. Pues nada, empecemos. Lectio. Te veo apresurado y vamos bien de tiempo. La Edad Media mantiene, yo creo, los dos discursos, en el sentido de que los sermones son de alguna forma una forma de filosofía popular. De hecho, la crítica principal de los filósofos a los cristianos es que los cristianos venden al precio barato de la fe lo que se debía conseguir con el sudor y la sangre de la razón. Es decir, que en lugar de pasarte 4 años leyendo los diálogos de Platón, basta con creer en Cristo para de repente ya alcanzar el camino de la verdad y la vida. Y el academicismo se recluye en los monasterios, como bien has señalado. Y en la época moderna, la relación entre academia y el aspecto público se sigue manteniendo, porque los filósofos que explicamos en la universidad de la época moderna no son los académicos. Los académicos son Suárez, Soto, Báñez, los escolásticos. Pero los que explicamos son Descartes, que nunca fue profesor, Spinoza, que renunció a una plaza que le dieron porque pensaba que le iban a censurar en caso de dar clase en la universidad, Leibniz, que tampoco fue nunca profesor, Hume, que nunca llegó a ser profesor y se tuvo que conformar con ser bibliotecario. Sí, pero no querían popularizar tampoco la filosofía. Descartes sí, quizá por aquello de la reina, que lo llamaba y le daba las clases. Es que, claro, el público lector de entonces era un público muy restringido. Pues a lo mejor no leía más del, ¿qué vamos a decir?, el 15-20% de la población. Entonces, dentro de lo que había,
ellos a lo máximo que llegan es a lo que había de público lector, ¿no? Y el intento que hacen de publicar en lenguas vernáculas, irse alejando del latín, ese intento es importante. Y el momento fundamental de corte yo creo que se produce en realidad con el idealismo alemán. Porque Hegel, Schelling y Kant crean un nuevo estilo, que es el estilo del sistema como género literario. El sistema es un libro preferentemente de más de 500 páginas que, salvo que estés muy metido en el rollo y te encante pasarte 8 horas leyendo una sola página una y otra vez, no vas a entender. Entonces, es la seducción de la incongruencia, es la seducción del oscuro. Es el sistema como género literario. Está la fenomenología y el espíritu es eso, la filosofía y la naturaleza de Schelling es eso, algunos de los textos de Fichte es eso, y la crítica de la razón pura de Kant. Kant dijo en algunas cartas, si ustedes leen los textos previos a la crítica de la razón pura, Kant es un rijoso. Yo he leído algunos de mis directos o conferencias o clases, algunos textos que tiene Kant sobre cómo los españoles somos muy osados y vamos siempre como toreros y tal. Kant es un autor muy simpático, hasta que decide voluntariamente crear un libro duro y jodido, el sistema como género. De estos autores surgen básicamente tres escuelas. Tres escuelas habría. Estaría la escuela que sigue la visión de hay que ser oscuro, hay que ser sistemático, hay que ser impenetrable. La tradición divulgativa o popular que continúa en autores como Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. Y los autores que dicen, esto de la filosofía, si nos ha ido de madre, hagámonos científicos. Empecemos a publicar papers, que leamos entre 3 o 4 de la academia y ya está. Actualmente es curioso porque muchos de los libros de filosofía que tienen éxito, aparte de los estrictamente divulgativos, son los que seducen por la oscuridad. Y hay libros que son bizarradas realmente impenetrables, si uno quiere comprender lo que está diciendo, que son muy populares. Véase Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, en textitos breves de 100 páginas, lo que está ofreciendo es la teoría crítica de Theodor Adorno. Ahora bien, váyanse ustedes si quieren a la dialéctica negativa o a la teoría estética o a la dialéctica de la ilustración, que van a sufrir allí. Entonces, bueno, yo creo que estamos como siempre. O sea, estamos como en el siglo IV, con jóvenes osados que quieren transformar el mundo y los filósofos tenemos que decirle, vente para aquí, vamos a hablar un poquito de la verdad. vamos a ver qué es el mundo, vamos a ver qué es transformar. Y luego, pues eso, sabios metidos ahí en cavernas, en fin, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Ni siquiera el tema de la edad, ¿no? No. Siempre la filosofía se ha asociado a un proceso de construcción mental personal que requería una formación previa larga y en ese sentido yo creo que seguimos más o menos igual, pero eso sí, hemos acortado los tiempos con Internet, quiero pensar. Es decir, acceso a la información del que quiere dedicarse a la filosofía y la cantidad de recursos son mucho más seductores y están muy contemporanizados. Yo en eso sí creo que hemos mejorado. Pero bueno, por seguir, ¿no? Que son y 32, ya te digo, vamos bien, Ernesto, porque controla un poco las respuestas. Vámonos con la lógica. Es decir, vamos a entrar en el concepto de lo lógico, que en teoría no necesita argumentario seductor porque se impone, y en muchos sentidos la sofística o la retórica contemporánea. Es decir, hoy en día se está utilizando, es verdad, hay técnica, lo he dicho antes con el libro este de No pienses en un elefante, que ahora no me acuerdo del autor, no sé si era Madoff o algo así. Lakoff, eso, efectivamente, Lakoff, ¿no? Que construyen una sofística, una retórica que sabe que puede impactar mucho en el proceso emocional de un sujeto y por lo tanto seducirlo sin grandes problemas. Es decir, esto en el fondo no deja de ser también lo que la filosofía ha hecho durante mucho tiempo con la sofista o con los sofistas, que era investigar esos recursos retóricos que se pueden utilizar en una argumentación. Pero en ese proceso contemporáneo de seductor que se está utilizando con la neurolingüística, que se utiliza con las técnicas de neuromarketing que están a la orden del día, ¿queda algún lugar o algún espacio para la imposición de una argumentación lógica o hoy en día la argumentación de alguna idea? Una idea que se pueda evidenciar, si es que se puede evidenciar alguna en ese sentido. Puede prescindir de la estética seductora. Es decir, ¿hay algún campo que quede libre de la estética de la seducción o de los procesos seductores en el siglo XXI, si es que queda algún campo? El Big Data. Hay una seducción también del dato. Y el debate público contemporáneo se mueve constantemente entre la apelación a la emoción y la apelación al dato. Y ahí lo que se pierde es la reflexión acerca de las ideas y acerca de los valores. Porque los valores no son ni datos ni opiniones.
Lo bello no es un dato estadístico, ni tampoco es una opinión subjetiva de esto me gusta mucho, poco, nada, sino que lo bello es algo que se debe discutir entre varios y acerca de lo cual se puede llegar a un acuerdo racionalmente, argumentativamente, pausadamente. Eso es lo que se ha perdido. El debate sobre los valores, sobre los conceptos generales, que no son ni puramente objetivos ni puramente subjetivos. Ha habido una polarización y hay una seducción de lo emocional y hay una seducción de lo factual. Entonces, y se quiere refutar de manera absurda a los emocionales con los datos. Se pretende hacer un fact-checking de los demagogos o de los populistas. No, a los populistas hay que empezar cuestionándoles los conceptos que de fondo están moviendo las emociones, porque lo que mueve al pueblo es la idea de pueblo. Y la idea de pueblo no es un dato estadístico ni tampoco es una emoción. La idea de España, para empezar, y la idea de cualquier nación, no es ni algo subjetivo ni algo puramente objetivo, sino que es algo que depende de la historia, depende de la filosofía, al final. Por eso casi todos los filósofos españoles se han ocupado del tema de España. Santiago Albarrico incluso habla del agujero negro del ensayismo español. Es decir, que todos los ensayistas españoles se han obsesionado hasta tal punto con España que no han escrito sobre otra cosa. Y venga textos sobre España y que es España y aviva España y muera España. La imperiofobia, la imperiofilia y así peleándonos 200 o 300 años llevamos sobre qué es España y cómo deberíamos construirla. Pero yo diría esto, que efectivamente hay un discurso que apela a las emociones, hay un discurso que apela a los hechos y falta el discurso sobre los valores y los conceptos. Y igual que en Grecia había dos escuelas retóricas, la del estilo simple o aticista y la del estilo barroco o asiático, a día de hoy tenemos dos tipos de discurso, que es el discurso elaborado, científico, raro, que nos hablan del COVID y mencionan 40.000 fórmulas, etcétera, y eso nos parece científico, y está el discurso llano y simple de la conspiranoia, de las fake news, pero también de los influencers y de los streamers. ¿Por qué motivo los youtubers llegan tanto? Porque son unos grandes oradores. Pero no son unos oradores en el sentido de que la oratoria consista en utilizar palabras esdrújulas o con muchas sílabas. La oratoria consiste en ser eficaz en la transmisión del discurso. Y son eficaces en la transmisión del discurso. Otra cosa es que carezcan de discurso. Y que lo único que tienen que transmitir sea la magia, el aura de su propia personalidad influyente. Bueno, en ese caso me estás hablando de un seductor. De un seductor. Sí, El hombre más seductor de España a día de hoy es Ibai Llanos. Bueno, de España. Suma continente. Suma continente porque sí, no me cabe la menor duda. Por dar un salto temático, son y 37, si te parece un par de preguntas más y pasamos al público. No quiero dejar pasar por alto, aquí he visto que hay algunos profesores y compañeras y compañeros de instituto, no quiero dejar pasar por alto los procesos de seducción en el plano de lo pedagógico, porque ese discurso emocional del que ha hablado ha invadido todas las parcelas vitales y la pedagogía no se ha librado de eso. Entonces, es verdad que creo que se ha malinterpretado a Goleman cuando saca aquello de la inteligencia emocional en 1970, creo que fue, 70 y tantos, ¿no? Y lo de las inteligencias emocionales pues, tenía un fundamento que además Goleman cita, por cierto, a Aristóteles en la primera página, o sea que ya el pie de página te da a entender un poco por dónde va. Pero, ¿en qué medida el estudio, el esfuerzo, la resiliencia, los criterios atencionales sostenidos en el tiempo no están perdiendo una capacidad de profundizar en las temáticas o en las ideas, en el conocimiento de la idea a nivel filosófico, en la medida en el que tienes que pasar primero por el filtro de la seducción? Es decir, hay que emocionar al niño positivamente, hay que intentar que el adolescente encuentre su campo de motivación, hay que hacer que el adulto vaya a trabajar en algo que le entusiasme para que le dé sentido a su vida. Es decir, ¿en qué medida estamos haciendo que la idea o el esfuerzo para acercarse al conocimiento que se requiere, inevitablemente, si quieres profundizar, esté pasando a un segundo plano por la pedagogía emocional que se impone? Claro, al final de lo que me estás preguntando... Seductora. Claro, de lo que me estás preguntando es de la crisis de la autoridad del profesor en el aula y de la sustitución del profesor por otros mecanismos de educación. Un lema clásico es que el niño no se educa solo, sino que lo educa toda la tribu. Y a día de hoy la tribu también incluye a Internet, por supuesto, los amigos, los familiares, etc. Entonces, los profesores, la fantasía es pensar que la educación es algo que sucede en un espacio blanco perfectamente delimitado llamado aula. Pero ahí lo que hay es una instrucción en unos conocimientos técnicos o formales o de un determinado campo.
pero la educación continúa, vaya que sí continúa, la Bildung, la formación del individuo, continúa en el ágora, en su casa, en la plaza, en Internet y en todos lados. Sí, pero perdona, la virtud esta que has mencionado se ponía a prueba siempre en los momentos de dificultad. Es decir, la persona virtuosa conseguía la virtud con el esfuerzo y la tenacidad cuando venían mal dadas, pero si en los procesos de seducción contemporáneos resulta que ese esfuerzo no se lo pones por delante como un reto o un enfrentamiento, sino que parte de la voluntad del sujeto entusiasmado, ¿hasta qué punto no estamos confundiendo educar con seducir? Es que el profesor siempre tuvo que seducir. Lo que pasa es que previamente la sociedad le había puesto una serie de vestimentas ideológicas que le convertían en una figura de autoridad. Entonces, todo un entramado de relaciones sociales convertía al profesor en una figura de autoridad, la típica tríada del pueblo, del cura, el policía, el maestro y el guardia civil, ¿no? Pero claro, de nuevo, basta con... Y me parece bien que la autoridad no se presuponga, que no haya una presunción de respetabilidad o de veracidad, no, te la tienes que ganar. Porque hay muchos profesores gilipollas y hay muchos que no saben darle el temario. Y los alumnos lo saben, pero también saben reconocer al buen profesor. Si se manifiesta como buen profesor. Porque hay mucha gente que es muy buen investigador, muy buen lector, que debe ser la persona que más sabe de Heidegger de España, pero no sabe explicar, entonces no es un buen profesor. Ser un buen profesor consiste en saber de tu materia y saber otra materia que es explicarla. O sea, hay un segundo paso, que es lo de la seducción. Mira, un amigo mío me lo resumió en una frase. Un mal profesor es el que manda callar, un buen profesor es el que hace enmudecer. Es eso. La autoridad no se impone, sino que te la ganas. Pero también en política la autoridad no se impone, sino que te la ganas. Tú puedes decir que este territorio pertenece a mi país y manda los tanques y llamas a la policía, etc. Y si no lo seduces y si no te ganas su autoridad y su respeto, sí, eso es Maquiavelo, vas a tener el problema constantemente. Eso se va a repetir. Tú puedes imponer tu potestas, tu fuerza coercitiva, y puedes poner partes, expulsar el aula, regañar a uno, incluso en época darle con lo que sea, con la famosa regla, con la mitológica regla que yo creo que ni existía, que era más bien un fantasma. Estos cuentos de los latigazos, yo creo que todo esto es una fantasía colectiva. No lo era, ¿no? Vale. No, lo digo. una rebelión, ¿no? De repente por la regla. No saques el tema un poco más, porque aquí hay gente que viendo el nivel de edad de algunos, seguro que tenemos un problema. Pues cierro ya, si te parece, con la última. Lo que pasa es que esta quizá daría para mucho porque tiene que ver mucho con los procesos seductores. Es decir, si la filosofía tiene voz y voto en el siglo XXI para que a través de su capacidad, si es que tiene, de influencia social, pueda tener algo que decir en los grandes problemas del siglo XXI, por ejemplo, el cambio climático, las desigualdades, si tenemos un papel en ese sentido todavía seductor para la sociedad contemporánea. Y el papel, yo sé que la pregunta es titánica, ¿vale? Pero no. Cierro con algo titánico, son y 42 y luego damos paso al público. La filosofía seduce muchísimo. Otra cosa es que tenga verdaderamente contenido y respuestas. Yo, cada vez que doy clases en Historia del Arte, perdón, esto va a estar grabado y puede que me cause problemas, pero bueno, lo voy a decir de todas formas. Siempre digo lo mismo. Si fuerais lo suficientemente listos, esta asignatura la estaréis dando vosotros. Es decir, la mayor parte de las cosas que hacen los filósofos no tienen nivel para darla. Simplemente siguen parasitando el prestigio del concepto de filosofía, que es un prestigio muy largo, en ocasiones positivo y en ocasiones negativo. Pero la mayor parte de los filósofos todavía no se han puesto las pilas y han intentado actualizar el espíritu de Platón o de Kant o de Hegel al presente. Y ver cómo se puede hacer lo que hacían aquellos en el presente. No basta con... O sea, el que comenta a Platón no es Platón. Tú puedes crear la fantasía de que estás mimetizado con Platón porque estás escribiendo su nombre cada 5 minutos. Pero Platón no escribía el nombre de Platón constantemente y decía Platón piensa. Platón estaba escribiendo sobre Sócrates o sobre Fedro o sobre Fedón, ¿no? Entonces, evidentemente, si tienes como modelo a Platón vas a llegar más alto que si tienes como modelo a Belén Esteban en filosofía, ¿no? Pero a lo mejor desde Belén Esteban se puede sacar un sistema filosófico cojonudo y mucho más actualizado para el presente. Es más, la filosofía debería empezar a criticar a los sofistas del presente empezando con Ibai Llanos y Belén Esteban. Porque los personajes que aparecen en los diálogos de Platón
Son literalmente los Belenes Esteban, las Belenes Esteban y los Ibai Llanos del siglo IV antes de Cristo. Lo que pasa es que se nos ha olvidado y parece que Fedro o que Critón o que alguno de estos eran literalmente políticos del nivel de Pedro Sánchez o aparecen algunos de los miembros de la dictadura de los 30 tiranos, en fin. Aparecen figuras como lo que sería un Ramiro Ledesma Ramos, o sea, cosas así. O sea, Ortega y Gasset sería Sócrates y algunos de las figuras que giraban en torno a Ortega y Gasset, igual que en torno a Sócrates, eran políticos de esta magnitud, ¿no? Entonces, la filosofía seduce mucho y tiene un nombre muy prestigioso. Otra cosa es que los filósofos estén dando el callo para dar respuestas y para plantear preguntas, que es su labor más importante, a la altura de los desafíos que estamos teniendo. Hay algunos que lo intentan, pero quedan opacados o tienen que bregar con escudo y lanza contra todo un gremio que está obsesionado por el comentario doxográfico de los clásicos y que entiende que ser filósofo consiste en escribir todo el rato nombres de filósofos en papeles que luego se publican y consiguen puntos para la NECA. Ya está. Entonces sí, para el tema del cambio climático, para el tema de, por ejemplo, todo el tema de la bioética, aborto, eutanasia... Y el transhumanismo. El transhumanismo. O sea, la orden del día. O sea, todo, básicamente, la filosofía se ocupa de aquellos elementos intersticiales donde no existen técnicas, ni ciencias, ni artes cerradas. Yo no te voy a decir cómo pintar un cuadro, pero sí que te voy a decir por qué ese cuadro es bello y este es feo. O que cuáles son, no en concreto a lo mejor este cuadro, pero sí cuáles son los criterios históricos o filosóficos o estilísticos que permiten discriminar y formarte un criterio para que tú empieces a sacar peces del agua. No te voy a dar el pececito de decirte esto es bueno, esto es malo. No, yo te voy a dar el criterio, la caña de pescar, para que tú mismo sepas discriminar lo bueno y lo malo. No te voy a decir, este discurso de Donald Trump tiene un fact-checking del 90%. No, te voy a enseñar cómo discriminar lo verosímil de lo correcto, de lo verdadero, de lo oportuno. Es decir, hay una serie de conceptos próximos a la verdad que no son la verdad, ¿vale? Y lo mismo sucede con el tema del cambio climático. Cuando queremos combatir el cambio climático, lo combatimos desde un punto de vista antropocéntrico, se trata de asegurar la supervivencia de la especie humana. Lo combatimos desde un punto de vista productivista, capitalista, de lo que se trata es de mantener nuestro estilo de vida, nuestra economía. Lo enfocamos desde el punto de vista de la propia tierra y somos unos ecologistas profundos que entendemos que existe algo así como la madre naturaleza. ¿Cómo lo enfocamos? A ver, o el tema COVID, o sea, la propia decisión entre vidas versus economía es una decisión filosófica. Porque la pregunta por la vida humana no se puede desconectar de la pregunta por la vida buena. ¿Cuánto de nuestra vida buena estamos dispuestos a renunciar hasta el punto de considerarnos muertos? Claro. O sea, hay formas de vida que son peores que la muerte. Y el debate sobre la eutanasia consiste en saber cuáles son esas formas de vida que son peores que la muerte. No, sí, ese argumentario en torno al papel de la filosofía es cierto, pero por ir al cambio climático, y con esto te cierro, la idea del cambio climático, que más o menos ya todo el mundo la tiene muy clara y no genera ya apenas discusión, es decir, tenemos muy claro que tenemos que intentar solucionar este problema, por muchos mecanismos seductores que se están intentando poner, no termina de cuajar en muchos individuos. O sea, seguimos teniendo un nivel de contaminación altísimo, pero a nivel singular ves que, aunque se intente, sigue habiendo una gran parte de la población que parece que, como no es cortoplacista, el efecto no se ve de manera inmediata. Hay algo que falla en ese proceso seductor, es decir, la seducción no ha conseguido todavía calar y la idea de por sí no genera ninguna discusión ni debate. O sea, que la idea no necesita seducción. La idea es obvia. Entonces, no conectamos a la gente con esta idea que parece tan obvia, y es que los mecanismos seductores o bien no los hemos encontrado todavía, estamos en proceso de búsqueda, o bien la seducción es de segundo orden. Claro, pero la filosofía no tiene como objetivo ser la correa de transmisión de la ciencia. Los científicos han llegado a la conclusión de que hay un cambio climático, tenemos que hacer algo, y los filósofos tienen que ser los que salgan vestidos de chicos guapos en la arena a explicarles al pueblo que, oye, hay que ponerse las pilas y separar el papel del plástico. No. Ser filosófico ahí es cuestionar la propia idea de que el cambio ecológico tiene que partir del individuo o que se tiene que gobernar con el consenso de todos. Siempre se ha gobernado siempre gobierna una oligarquía. Es que esto es la filosofía, en principio, uno empieza en filosofía siempre muy punky, muy marxista o nietzscheano y quiere transformar el mundo y tal, y por eso digo que al final el filósofo viejo dice, tú espérate aquí, quédate aquí conmigo, vamos a hablar un poco en serio sobre qué significa mundo, qué significa transformar, qué significa la verdad, qué significa lo bueno, etc. Y
la mayor parte de los que han estudiado en serio la politología han descubierto que la oligarquía es la forma trascendental del gobierno. Es decir, que nunca gobierna uno. Es una fantasía pensar que los reyes han gobernado solos, ellos decidiéndolo todo. Siempre han tenido una corte, unos asesores, etc. Y también es una falacia pensar que la democracia como el gobierno de todos es posible. Es el gobierno de la mayoría, pero una mayoría ideologizada y representada en una oligarquía concreta. Y la democracia es simplemente un sistema de distribución y reciclaje de la oligarquía. Y cuanto antes se den cuenta de esto, antes van a ahorrarse peleas en Navidad con el abuelo republicano o con el tío facha o con lo que sea. Porque todo esto es la doxa. Todo esto es la doxa. De pensar que la cuestión está en si en el año 36 pasó esto, en el 38 no sé qué, o en el 39 no sé cuántos. Sí, ¿no? De todas maneras yo me refería más al hecho de que la seducción puede que sea una categoría de segundo orden ontológicamente hablando cuando no es capaz de ideas tan clarividentes por la ciencia transmitirlas de manera seductora a la población si de verdad son útiles, no a la filosofía. Pero en cualquier caso cierro que si no, no pasamos al público. Son 50. Supongo que la gente del público tendrá algunas preguntas. El micrófono está por ahí. No sé si se pasa, si no se pasa, si lo cogéis. Si encendéis la luz, igual podemos ver quién levanta la mano. No sé si... Fiat Lux. Es que no sé yo si hay que encender la luz o no. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Si no, Ernesto tiene que coger un avión dentro de un ratito. O sea, allá al fondo hay una mano. Claro, ahora se ven. Buenas. Bueno, gracias por la organización de la charla, aunque esté un poco de más. Simplemente me ha sorprendido que en gran parte de del discurso que habéis, digamos, llevado, implícitamente asociáis, bueno, no quiero acusar a los dos, pero he visto que estaba implícito el hecho de seducción y manipulación conjuntamente, es decir, se puede seducir sin manipular y a priori puede decir no tiene por qué, o sea, yo por lo menos, ¿vale? Yo soy un aficionado, no soy un académico como vosotros, pero no veo que tenga que existir una instrumentalización de lo otro para seducir a priori, ¿vale? Y cuando se habla, por ejemplo, de programación neurolingüística, este tipo de cosas, el tema de los algoritmos, etcétera, en su diseño sí existe implícitamente una instrumentalización, digamos, una visión mecanicista de cambiar algo en el otro, ¿no? Entonces, bueno, un poco la pregunta esa de seducción, manipulación, que ¿realmente estáis asumiendo que es parte de lo mismo? Como quieras, entonces. Voy rápido. Para mí no es igual. Y de hecho, creo que hay que diferenciar entre lo que te seduce y cuando quieres seducir. Es decir, son dos categorías distintas. Es decir, lo que te seduce no implica ninguna manipulación. Hay un contexto sociocultural en una estructura idética que tú tengas que generalmente hace que algunas cosas te seduzcan y otras no. Entonces ahí no hay ningún criterio manipulativo. Pero si quieres seducir a alguien, generalmente tienes la intención de primero capturar su atención. Es decir, quieres coger el elemento más importante que tiene el sujeto en la construcción de su identidad, que es su atención. Luego, manipular su atención la quieres hacerla tuya. De alguna manera, en la voluntad. Es decir, si quieres seducir, es decir, si tienes una intencionalidad de seducir, tienes la intención de coger su atención. Que la captes o no ya es otro asunto, ¿vale? Pero en ese sentido sí creo que hay que hacer una distinción muy importante entre lo que te seduce y tu intención de seducir. Ahora... ¿Cómo? Claro. Bueno, eso es una pregunta que nos lleva al concepto de estética, a lo bello. Pero claro, te dejo a ti, Ernesto. Venga. Para mí sí que es cierto que la categoría de seducción tiene este carácter de intencionalidad. Y es una intencionalidad que a veces se refuta a sí misma. Por lo que he dicho de que toda seducción implica un proceso o tiene implícita la posibilidad de revertir el juego. Y que todos los que seducen en ocasiones pueden ser seducidos. Y la flor no seduce porque no tiene intención seductora. Ni puede, a su vez, ser atraída por otro individuo, por otro agente o por otro espécimen.
Te puedes sentir seducido por una especie, te puedes sentir seducido por lo que significa esa flor porque alguien te la está dando. Pero entonces la flor es simplemente el canal de la seducción. Es el medio de la seducción, no es el agente de la seducción. Para mí, seducción no tiene que ver con manipulación. Bueno, a ver, si es una manipulación, sería también una automanipulación. Como he sabido, Pessoa definía al poeta como un fingidor que se lo cree, ¿no? Pues el que seduce, primero tiene que seducirse a sí mismo con la idea de que es un hombre seductor o una mujer seductora. Primero se lo tiene que creer. Es decir, primero tiene que trasladarse a sí mismo o a sí misma la creencia en su belleza o en su capacidad de atracción. Entonces, para mí la cuestión importantísima de la seducción, más allá del tema de manipulación o no, es la reversibilidad. ¿De acuerdo? Por eso lo conecto con el tema de la producción. Frente a la producción que siempre trae a la vista y que es un proceso de acumulación sin retroceso, en la seducción siempre se pueden cambiar las tornas. Para mí eso es lo esencial. Y lo que convierte a la seducción no simplemente en una categoría fácil o burlesca o estética, sino ontológica. O sea, el mundo es seductor en el sentido de que todo lo que está arriba puede caer abajo y lo que está abajo puede volverse para arriba. Y que no todo está fijo en su lugar. Hola. Sí, mira, Ernesto, el otro día vi un vídeo tuyo del año 19, verano, julio creo, con Antonio Escotado. Sí. Una entrevista, la verdad es que apasionante, y en ese vídeo tú ibas con el pelo largo, muy desaliñado y con las uñas pintadas de naranja. Sí. Ahora te veo elegante, con el pelo corto. No sé, ¿eso filosóficamente significa algo? Mira. Un seductor, claro. No es bueno explicar un chiste, entonces... No, tiene que ver con... Bueno, ya cumplí 30 años y ya ha llegado el momento de apartarse de la bohemia. Ya la Bildungsroman se ha cerrado y sí, ya desde hace unos años estoy en este camino hacia la seriedad que empieza creyendo tú mismo que eres serio. Decía Pascal, hay gente que tiene problemas de creencia. Tú ve a misa todos los domingos, reza y confiésate. Ya verás cómo empiezas a creer. Si tú tienes problemas de creencia, la mejor forma es actuar como si creyeras. Y ya verás cómo empezarás a creer. Pero ya os digo que no es del todo así. Es decir, cuando nos han dicho o hacemos una foto aquí o en la Plaza Toros, se le ha iluminado los ojos, en la Plaza de Toros, allí y allí. Y en mitad de la Plaza Toros nos han hecho las fotos, porque es que se venía arriba. O sea que, claro. En fin, ¿alguna pregunta más? ¿Nada más? Pues son y 58, una hora exacta. Yo creo que hemos tenido tiempo para todo. Hemos hecho un análisis rapidito de casi todos los conceptos más interesantes que hemos decidido. Y nada, agradeceros de nuevo la asistencia. Ha sido una hora intensa, pero creo que ha sido muy productiva. Así es que gracias a la organización y gracias a los que están en Internet viéndonos.